Amigas, amigos de Relatos de la Noche, gracias por escucharnos nuevamente hoy con una historia bastante especial que esperamos que sea de su agrado, que ambiente de una forma muy oscura su noche y que los haga dormir bien, que los haga tener lindas pesadillas. Esta historia tiene años literalmente en nuestro correo y hoy por fin podemos compartirla. Hay un detalle que nos llama mucho la atención, que le da un toque muy especial a esta historia y solo les puedo decir que por ningún motivo se vayan a ir sin terminar de escucharla. Esperamos que tengan listo su café y sus audífonos, apaguen las luces y pongan atención. Olviden sus problemas por un momento. Esto es Relatos de la Noche. A mi hermana mayor le ocurrieron cosas bastante extrañas a lo largo de su infancia y adolescencia. Cuando nací yo, ella ya tenía 18 años y mi familia era muy distinta. Ya vivíamos en una zona muy tranquila de la ciudad, en playas de Tijuana, pero a ella le tocó crecer en una colonia peligrosa, llena de bullicio, delincuencia y hasta prostitución no muy lejos de ahí. La casa, sin embargo, parecía ser un lugar muy tranquilo para vivir. Lo sé porque la conocí después. Y es que era como si la gente que vivía en esa calle se esforzara por hacer de sus casas algo más acogedor, más familiar de lo normal. Ella tenía un grupo de amigos a los que no dejaban salir mucho a la calle. Para reunirse a jugar tenían que hacerlo en la casa de alguno de ellos, casi siempre en la de Roberto, un niño que no les caía del todo bien, pero era el único con un enorme patio. Así pasaron su infancia, la primaria, intentando vivir una vida normal, aunque apenas a unas calles de distancia había una vida muy peligrosa. Vivieron muchas cosas juntos, eventos que resultaban peligrosos, pero en retrospectiva, mi hermana hasta los contaba como aventuras, como aquella vez que les persiguió un viejito que vivía en la calle. Ya lo conocían, era inofensivo, pero un día de repente, como que algo pasó en su cabeza. Se levantó de su lugar y empezó a perseguir a mi hermana y a su amiga Lily. Quiso perseguirlas y ellas, divertidas, acostumbradas a verlo, corrieron un poco tan solo para perderlo de vista al dar vuelta a la calle. En ese momento no dejaban de reír. Poco después se enteraron por una vecina que esa misma noche la policía mató al vagabundo. De alguna forma consiguió una navaja y se la enterró a un gringo que comía en un puesto de tacos cercano. La gente decía que el señor ya estaba loquito desde hace mucho, pero nunca había sido peligroso. Nunca. Hasta ese día. Quizás por cosas como esta era raro que mi hermana y sus amigos salieran a la calle una vez que oscurecía. Además, incluso los adolescentes que salían a esas horas por lo regular lo hacían para fumar y grafitear por ahí cerca. Ustedes no se van a juntar con esos vagos, les decían las mamás, y mi hermana y su grupito parecían vivir una vida distinta a los demás vecinitos. Pero, en algún momento Roberto, uno de sus amigos, terminó haciendo migas con algunos de esos vagos de los que les habían advertido. Entre ellos, Diego, un joven que se la pasaba en la calle y del que mi hermana y su amiga Lily estaban enamoradas. Por eso, una tarde dijeron que iban a la casa de otra de sus amigas, pero en realidad fueron con Roberto a estar un rato con Diego y sus amigos, en unas canchas de básquetbol cercanas donde se juntaban a patinar. Ahí estuvieron un buen rato. Al final estaban solo platicando ellos cuatro, mientras algunos de los amigos de Diego empezaron a fumar marihuana. Eran casi las 9. A pesar de que pensaban que estaban en la casa de una amiga, mi hermana y Lily ya sabían que sus mamás las iban a regañar. Y entonces, un sonido se escuchó a lo lejos, bajando por la calle. Una mujer riéndose. Todos los vagos salieron corriendo del lugar, incluido Diego, mientras Roberto, Lily y mi hermana se quedaron en shock sin saber qué hacer. ¿Era la policía o qué se había escuchado?
Se preguntaban, ¿en realidad se habían ido todos por una mujer que se acercaba? La luz tenue de la lámpara que iluminaba la mitad de esa cancha de básquetbol no les dejaba ver con claridad hacia la calle, pero pronto pudieron reconocer la silueta de una mujer que iba pasando como de largo, pero que pareció escucharlos, notar su presencia. Volteó hacia ellos y, sin inmutarse, sin frenarse un momento, comenzó a caminar en su dirección. Ellos tres se quedaron quietos, pensando que quizás la señora iba a preguntarles algo, pero entonces un grito de Diego los alertó. ¡Córranle! ¡Córranle!, les dijo, asomado detrás de ellos por un terreno baldío. Y ellos tres, asustados, corrieron hacia él y notaron cómo la señora corría detrás de ellos como queriendo alcanzarlos. Corrieron por varias cuadras hasta que no pudieron más y se pararon bajo la entrada de una tienda muy iluminada. ¿Qué pasó?, preguntó mi hermana. Y Diego solo movía la cabeza, negando, sin poder hablar todavía. Si la llegan a ver otra vez, corran lo más rápido que puedan. Apenas terminó de decir eso, comenzó a correr de nueva cuenta, probablemente hacia su casa. Roberto le gritó, «Acompáñame a dejarlas, por favor». Pero Diego no respondió, solo siguió corriendo. Roberto se disculpó con ellas. Les dijo que fueran a casa de Lili y que alguien pasara por mi hermana. Su casa era la más lejana y él ya tenía mucho miedo, tan solo quería sentirse a salvo. Y parece que ahí todos entendieron que estaban fuera de su zona de confort. No eran así, no eran ese tipo de muchachos. En ese momento todos sabían que preferían estar tranquilos en su casa, cenando, que estar ahí sabiendo que tenían que atravesar todavía varias cuadras muy peligrosas. Y esa noche, además, con una vieja rara, siguiéndoles los pasos. Aquella risa, de nueva cuenta, escuchada probablemente en la calle de atrás, los hizo correr nuevamente. Corrieron por minutos hasta que llegaron a la casa de Lili. Roberto ni siquiera se frenó para ver que entraran, solo siguió corriendo hasta su casa. Ya adentro, y mientras las regañaban de forma terrible, diciendo que las habían estado buscando, mi hermana habló por teléfono a la casa. Mi mamá pasó a recogerla unos 20 minutos más tarde, también enfurecida y preocupada. «Deja que lleguemos a la casa. Ahorita me vas a decir dónde estabas porque hablamos a la casa de Rosa y nadie las vio por allá». Mi hermana estaba asustada, pero se sentía ya diferente, segura, y prefería ir a casa aunque tuviera que enfrentar el regaño de mi mamá, o peor, de mi papá, que regresaba ese fin de semana. «¿Y esa vieja qué?», preguntó mi mamá de repente, cuando ya estaba llegando a la casa. Mi hermana casi se muere del susto cuando se dio cuenta que aquella mujer loca, que las perseguía hace un rato, ahora estaba parada frente a la puerta de la casa como intentando abrirla para entrar al jardín. Le pidió a mi mamá que se siguiera de frente, que no se frenara, que regresaran a casa de Lili para hablarle a la policía. Y lo dijo de forma tan histérica que mi mamá se dio cuenta de que algo estaba ocurriendo. No frenó el carro y siguieron avanzando, pero antes de llegar con Lili se toparon con una patrulla y mi mamá se bajó para pedirles ayuda, para decirles que una mujer estaba intentando entrar en la casa. Los policías las acompañaron a la casa. La puerta estaba abierta. Revisaron todo el jardín, pero todo parecía estar bien. Les dijeron que hablaran de nuevo si había algo raro, pero eso no tranquilizó a mi mamá, mucho menos a mi hermana. Tuvo pesadillas esa noche. No volvieron a escaparse y días después de que terminó el castigo pudo volver a ir a la casa de Lili, pero dejaron de hablarle a Roberto por completo.
Y poco a poco, quizás por volver a dejar de habitar esas calles por las noches, fueron olvidando lo ocurrido. Fueron olvidándose de esa mujer. Pero no para siempre. Porque semanas después, cerca de las 11 de la noche, sonó el teléfono en casa. Fue mi mamá la que contestó. Del otro lado de la línea estaba la mamá de Lily, histérica. Su familia había salido al supermercado por un momento, dejando sola a la hermanita de Lily, que tendría unos 9 o 10 años en aquel entonces. La barda de más de 2,5 metros con rejas en la parte superior era una protección suficiente. Siempre lo había sido, pero esa noche la niña escuchó que alguien estaba en el patio, en el pasillo entre su casa y la barda del vecino. Asustada, se asomó y vio a una mujer que le sonreía, tan solo mirando hacia ella. La pobre gritó y le marcó a un vecino. Corrieron a su casa y mientras se quedaban con ella, uno de los hijos del vecino corrió al supermercado para avisarles lo que estaba ocurriendo en su casa. Llegaron y estuvieron revisando el lugar, las casas vecinas. Todos salieron asustados, pensando en que una mujer extraña estaría, quizás, saltando de casa en casa. Y es que era mucho más fácil escapar a otra casa que hacia la calle. Así que la cuadra entera estaba revisando y nadie halló nada. Un rato después, le hablarían a mi mamá, pues Lily, por la descripción, había pensado que era la mujer que se toparon aquella noche. Aquella mujer que de alguna forma ya había dado con la casa de mi familia desde aquella primer noche. Dice mi hermana que en ese momento mi mamá no le platicó lo que estaba ocurriendo, pero cerró las puertas y ventanas con todos los seguros. Le pidió que se fuera a dormir temprano y ella se quedó en la sala esperando a mi papá, que llegaría del otro lado por ahí de las 3 o 4 de la mañana. Sin saber lo que había pasado, mi hermana escuchó una risa en el patio, que le atribuyó en ese momento a algún sueño, a mezclar alguna pesadilla con la realidad, cuando apenas estaba quedando dormida. Mi madre no escuchó nada. Y bueno, hasta que se fueron de la zona norte años después, al invitar a la mamá de Lily a la casa donde yo nací en Playas de Tijuana, esta señora les dijo de lo que se llegó a contar entre los vecinos en aquel momento, de aquella historia de una mujer poseída que rondaba las calles por la noche. Pero era tan solo una leyenda, la leyenda de una mujer poseída que había pasado algunos días en la Catedral de Tijuana para que se le practicara un exorcismo. Una catedral apenas a 3 cuadras de donde vivía mi familia.